La calandria común, también llamada calandria grande, tenca o censontle de cejas blancas, es una especie de ave paseriforme de la familia de los mímidos. Recibió su nombre por analogía con la calandria europea, ya que comparten la capacidad de imitar el canto de otras aves. Es famosa por su vasto repertorio de canciones, incluyendo imitaciones de otras especies. Su denominación científica es Mimus saturninus. Mimus hace referencia a la capacidad mímica o de imitación. La calandria se encuentra extensamente distribuida en América del Sur. En su zona dorsal tiene un característico color pardo ribeteado de gris, mientras que las alas son más oscuras, con ribetes blancos en algunos ejemplares. Al vuelo se distinguen en su cola dos manchas blancas. El vientre y la garganta son de un tono blanquecinos. También es notoria una franja blanca y ancha sobre sus ojos. El pico bien adaptado a la captura de insectos es largo y delgado. Los tarsos de las patas son largos, muy adecuados a su hábito de caminador. Es común observarlos generalmente en parejas o grupos pequeños. Pueden encontrarse alimentándose en el suelo. También suele acercarse a los humanos en busca de alimentos, ya que suelen ser muy sociables. Es común distinguirla junto a otras especies por su comportamiento dominante y territorial. En cuanto a las vocalizaciones, la calandria es una excelente cantora, con un gorgojeo muy agradable y una gran capacidad de imitar el canto de otras aves con mucha precisión. También son muy hábiles imitadoras de los sonidos del entorno. Aprenden rápidamente y repiten con precisión el silbido humano o la música ejecutada. La nidificación se lleva a cabo a comienzos de primavera, participando activamente tanto macho como hembra en su construcción. Realizan su nido en forma de taza espinosa en las zonas más intrincadas de árboles de difícil acceso. La reproducción tiene lugar entre los meses de primavera y verano. Pone entre 4 y 5 huevos de color celeste verdoso con pintas oscuras. Su incubación insume 2 semanas y es llevada a cabo por la hembra. Los pichones son nidícolas y permanecen en el nido 2 semanas después de la eclosión, siendo alimentados por sus padres. Al abandonar el nido, se ocultan en el follaje, aprendiendo de sus padres la captura de presas. El proceso dura aproximadamente un mes hasta que finalmente se independizan. Alcanzan la madurez sexual alrededor del año. Otra ave como el tordo deposita sus propios huevos de mayor tamaño en el nido de las calandrias para que éstas los críen, algunas veces expulsando los huevos de la propia especie que formó el nido. Sin embargo, se han llegado a encontrar en un solo nido 5 huevos de calandria y 4 de tordo, siendo igualmente criados en el mismo proceso de incubación. La calandria es insectívora y frugívora. Habita en zonas de estepa y pradera sin migrar en invierno. Pasa la mayor parte de su tiempo en el suelo, desplazándose con cortas carreras a buena velocidad.
Caraplancus pertenece a la familia Falconidae, que habita en el centro y sur de América del Sur. Es muy común en Uruguay y Argentina, donde se le dice comúnmente carancho. El carancho es un ave rapaz que puede llegar a medir aproximadamente unos 60 centímetros de largo y se caracteriza por la coloración de su plumaje, que es negro en la cabeza y en todo el cuerpo, con excepción del pecho y el cuello, que es de color gris. En vuelo se observa una mancha clara en sus alas y su cola es blanquecina, terminando con una banda negra. Un rasgo típico de aves carroñeras es que la piel de la cara está desnuda. Por otra parte, una de las características distintivas de la familia Falconidae, a la cual pertenece el carancho, es que además de la disposición de garras, emplean su pico para matar a sus presas, situación por la cual presentan una protuberancia córnea en el pico superior, cerca de la comisura denominada diente de halcón. El carancho habitualmente se alimenta de animales muertos, por eso es que la naturaleza ha hecho que la piel de su cara sea desnuda, aunque no por esto deja de ser un cazador de temer y por tanto normalmente ataca a aquellos animales más vulnerables, como estén heridos o puedan ser animales jóvenes. Su desplazamiento es más frecuente en la superficie que en el aire, alterna aleteos, planea círculos y emite un sonido áspero y fuerte. El carancho tiene una forma particular de construir su nido, ya sea en árboles o en matorrales, emplea ramas, pasto y pelos, por lo cual su aspecto parece bastante desordenado. Suele vivir en bosques o al borde de campos abiertos. Si bien carancho es su denominación más popular, también se le conoce como caricari, caracara moñudo, guarro, traro y moñudo. Tuvimos la oportunidad de realizar estas imágenes en las que pudimos observarlos alimentándose en una playa donde suelen buscar las presas que el mar les regala. Cathartesaura es el nombre científico del buitre de cabeza roja, también llamado aura gallipavo, buitre americano, cabecirrojo, urubú de cabeza roja. Es un ave común en América del Sur. En Uruguay y Argentina es llamado cuervo, pero en realidad esas aves habitan el hemisferio norte. Su vuelo es muy característico, ya que utiliza las corrientes de aire para planear sin mover las alas sobre áreas abiertas, bosques e incluso en áreas urbanizadas. Aunque puede cazar pequeños vertebrados, es una especie principalmente carroñera. Posee una vista y un olfato muy desarrollados que le permite detectar presas muertas con facilidad. Al carecer de siringe, el órgano vocal de las aves, sus vocalizaciones se limitan a silbidos bajos y gruñidos. Anidan en cuevas, huecos de árboles o matorrales y suelen tener 2 crías. Su condición de carroñero le da un rol ecosistémico importante como transformador de la materia muerta. A pesar de alimentarse en solitario o en grupos muy pequeños, vive el resto del tiempo en grupos de hasta 30 individuos y muchas veces está mezclado con buitres de cabeza negra.
Algunos productores agropecuarios lo eliminan, creyendo erróneamente que estas especies matan ovejas o terneros recién nacidos. Sin embargo, detalladas investigaciones en Estados Unidos concluyeron que esa creencia es falsa. Su área de distribución se extiende desde el extremo sur de Sudamérica hasta el sur de Canadá. Habita una variedad de zonas abiertas y semiabiertas, incluyendo bosques subtropicales, matorrales, pastizales y desiertos. Es un ave grande, que puede llegar a 80 centímetros de altura con un peso que puede superar los 2 kilos y una longitud de alas de hasta 1,80 m. Posee un plumaje negruzco, el diseño de las alas es distintivo ya que posee una anteala negra, mientras que la trasala es gris plateado. La cabeza y el cuello no tienen plumas y son de color rojizo con reflejos celestes. Su pico es corto, ganchudo y de color marfil. Su denominación en inglés es Turkey Vulture, mientras que en portugués se le llama urubu de cabeza vermelha. El significado del nombre científico, Cathartes aura, proviene del griego catartes, catarizó, que significa limpiador, para limpiar. Y aura proviene de aurowa, que es el nombre nativo mexicano para el buitre, o sea, limpiador, aurowa, haciendo honor a su función en la naturaleza. El buitre de cabeza roja está protegido con un número de leyes y tratados internacionales, incluyendo el Tratado de Aves Migratorias de 1918 en los Estados Unidos, por la Convención para la Protección de Aves Migratorias en Canadá y por la Convención para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos en México. En los Estados Unidos está prohibido la captura, matar o poseer auras calipavo y se pena con una multa de hasta $15,000 y de hasta 6 meses de prisión. Cathartes aura está clasificada como una especie de preocupación menor. Las poblaciones parecen mantenerse estables y no se ha alcanzado el umbral de inclusión como especie amenazada, que requeriría una disminución de más de 30% en 10 años o en 3 generaciones. Espacio Vida Zen tuvo la oportunidad de observarlo en la costa fuera de la temporada veraniega, manteniendo su vuelo característico con las alas formando una V, procurando el alimento que les entrega el mar. El verderón europeo o verderón común, Cloris cloris, es un pequeño pájaro cantor del orden de los paseriformes y de la familia Phaeringiridae. Se encuentra por toda Europa y también ha sido introducido en Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia. Este alegre pájaro se distingue mejor por los bordes amarillos de su cola y alas y el matiz verdoso de su plumaje, que varía en intensidad entre ejemplares de edades y sexos diferentes. Los machos son de color especialmente verde con manchas de color amarillo brillante. Las hembras son de color verde más grisáceo con manchas amarillas más opacas. Las aves jóvenes se asemejan a las hembras, pero su dorso es más parduzco y su abdomen es veteado. El verderón tiene patas de color tirando a rosado, pico ligeramente rosado con punta oscura e iris de color marrón. Son aves sociales y suelen ir en bandadas. Además, les gusta vivir y rondar zonas pobladas. Entre sus lugares favoritos se encuentran los parques,
jardines o campos, y si tienes un comedero en tu jardín, es probable que tarde o temprano se acerque un verderón a comer. Emiten un canto vivaz muy similar al de los canarios. Con un sonido punteado, otras veces emite un sonido sibilante. Su gorjeo es bastante articulado e intercala algunas notas típicas de llamada. Se escucha con mayor frecuencia a comienzos de la primavera. Desde gritos de vuelo hasta cantos y melodías muy alegres, les encanta imitar también los cantos de otras aves. Su pico corto y cónico es lo suficientemente poderoso para abrir semillas grandes y duras. Prefieren tanto semillas de flores silvestres como de rosas, semillas de cereales y de diversos árboles. También se alimentan de insectos, entre los cuales se encuentran las hormigas, escarabajos y también arañas. En ocasiones escoge brotes de árboles frutales, pero raramente hasta el punto de constituir una plaga. En otoño visita los viñedos y frutales para comer fruta madura. Es un ave que se ha adaptado a los rigores del invierno y sabe encontrar su alimento incluso cuando la capa de nieve es espesa. En zonas de vegetación escasa se refugian los pinares, que constituyen quizás su hábitat original. En otros lugares se encuentra en alrededores de casas, jardines y granjas. A finales del verano se congregan en grandes bandadas que merodean por los campos arados y silos en busca del grano caído y semillas de plantas silvestres, especialmente aquellas que abundan en el terreno cultivado. Cuando llega la primavera, el macho comienza su exhibición galante, alternando su silbido inspirado con un vuelo ascendente desde la rama en que se posa y una especie de suspensión en el aire por medio de lentos aleteos. Cría en las arboledas y arbustos tupidos de las zonas habitadas, parques, jardines, huertos, frutales, en los cipreses de los cementerios y los bosques e hileras de árboles del ámbito rural. Tiende a anidar en grupos. Generalmente, el nido suele construirlo en el seto o arbusto verde con raíces finas. Suelen poner de 4 a 6 huevos a mediados de la primavera. Su color varía entre el blanco grisáceo y el azul verdoso con manchas. Mientras la hembra cuida de la incubación, que dura 2 semanas, el macho se ocupa de proveer el alimento. Una vez nacidas las crías, ambos los alimentan durante 13 a 16 días por regurgitación de insectos y semillas aplastadas. Los pichones piden alimento a sus padres incansablemente, quedándose en el nido hasta 18 días. Cuando adquieren sus primeras plumas, permanecen junto a sus padres formando un grupo familiar muy unido. Realizan 2 puestas anuales y ocasionalmente 3. Al final de la época de cría, se reúnen en bandadas numerosas que incluyen también pájaros migrantes que llegan del norte en otoño y vuelan sin rumbo a través de bosques, campos, estepas y cultivos. En esta ocasión tuvimos la suerte de apreciar un casal en el jardín.
alimentándose de pequeñas gramíneas, donde podemos distinguir la diferencia de tonalidad en su plumaje entre el macho y la hembra, y la sincronización de sus movimientos. Flamencos, Phoenicopterus. Con su llamativo colorido, los flamencos son una de las aves de mayor atractivo que existe en el mundo. Sus característicos plumajes varían de intensidad y tonalidad desde rosa, desde los individuos más jóvenes de plumas blancas, hasta los adultos con un intenso rojo carmesí. El término flamenco proviene de la palabra española flama, que significa fuego, y se refiere precisamente al color brillante de sus plumas. Son criaturas de figuras esbeltas, hermosas y tranquilas que pueden encontrarse tanto en humedales como en reservas. Los especialistas han debido debatir sobre su clasificación como tipos de cigüeñas, gansos o patos, pero finalmente se decidió clasificarlos como flamencos. Estas aves necesitan grandes extensiones de agua poco profunda, normalmente salina, salobre o alcalina. Habitan tanto en zonas frías como calientes, de montaña y llanuras, lagos, lagunas, pantanos, y se pueden llegar a encontrar hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran en todos los continentes a excepción de Australia. Se alimenta mediante filtración de pequeños insectos, crustáceos y algas y parecen tener las fuentes de nutrientes que necesitan. Sus picos extrañamente formados se adaptaron para separar el barro de la comida y lo usan singularmente al revés. Poseen estructuras filamentosas llamadas lamelas, con la cual realizan la filtración del alimento. Son pequeñas láminas que están en las mandíbulas y una lengua áspera y grande. En época de apareamiento, la pareja se mantiene unida para crear el nido de barro. Ponen un único huevo, en algunos casos dos, que incuban durante unos 30 días. Las crías son amamantadas durante 2 meses hasta que su pico está suficientemente desarrollado para filtrar el alimento. Las crías salen del cascarón con el plumaje blanco, pero gracias a los carotenoides obtenidos de su alimentación, las plumas del adulto se vuelven de color rosa luminoso a rojo. Son aves muy esbeltas, de entre 80 centímetros y 1,40 m de largo, con sus singulares patas y cuello largos.
La mandíbula superior, de menor tamaño que la inferior, es la única móvil. En cuanto a su vuelo, pueden despegar rápidamente y volar de forma constante, a 55 km por hora, por cientos de kilómetros al día, entre las diferentes zonas de cría y alimentación. La mayor parte de este tiempo de vuelo se lleva a cabo durante la noche. Se estima que en Sudamérica la población de flamencos puede llegar a los 4 millones de ejemplares. De todas formas, esta ave integra la lista roja de aves de la región por estar amenazada por la creciente desalinización de las lagunas debido al cambio climático. El bighorn, Phalacrocorax brasilianus, también conocido como bighorn por ser enteramente negro, recibe el nombre común también de cormorán, cormorán negro, cuervo de mar, yeco, pato cuervo o patillo. Es una especie de ave suliforme de la familia Phalacrocosidae. Es una ave marina que se distribuye geográficamente a lo largo de los trópicos y subtrópicos americanos del río Bravo y el Golfo y costas californianas de los Estados Unidos, al sur a través de México, Centroamérica y en América del Sur. También lo encontramos en Bahamas, Cuba y Trinidad. Mide entre los 58 y 73 centímetros de longitud y pesa entre 1,2 kg a 1,4 kg, envergadura entre 100 a 102 centímetros. Su plumaje es totalmente negro con una bolsa gular amarilla. Posee cuello largo, cabeza pequeña, pico gris amarillento, largo y fino, siendo que la punta de la mandíbula termina en forma de gancho. Es posible observar una discreta ceja blanquecina, iris azul, piernas y pies palmados negros, y en época de reproducción presenta plumas blancas bordeando la garganta desnuda y con mechones blancos detrás de las regiones auriculares. En el periodo nupcial, los colores se vuelven más vivos en el plumaje de ambos sexos. No hay diferencia entre el plumaje entre el macho y la hembra. Los individuos juveniles presentan el plumaje amarronado, un poco más claro en la garganta y en las alas oscuras. A esta especie es común verlas posada sobre postes de alambrados, en lagunas de poca profundidad, siempre cerca o sobre el agua. Es una residente permanente, pudiendo algunas poblaciones migrar al norte durante el invierno del hemisferio sur. Su dieta consiste principalmente de peces pequeños, pero también come renacuajos, ranas e insectos acuáticos. El cormorán busca alimentos zambulléndose debajo del agua. Suele alimentarse en grupos. Permanece un buen tiempo bajo el agua en sus incursiones en busca de peces, recorriendo bastante distancia mientras se propulsa con sus patas. Para facilitar sus inmersiones, sus plumas están completamente empapadas, lo que elimina el aire que se encuentra en ellas. Seca las alas abiertas al viento. Es visto a menudo en grupos que vuelan cerca del agua formando una V
Cuando vuela se asemeja a patos, siendo a veces considerado como tal equivocadamente. Su reproducción es monógama, procrean en colonias. El nido es una plataforma de ramitas con una depresión en el centro rodeado con ramitas y ramillas. Ponen hasta 5 huevos blanquecinos, azulados y blancos. Ambos sexos incuban durante aproximadamente 25-30 días y ambos padres alimentan a los jóvenes hasta alrededor de 11 semanas. A la 12ª semana los pichones son independientes. Tiene una camada de cría por año. Vive en aguas interiores y en la orilla marítima. También se lo encuentra en ríos, lagos, bañados, represas, estuarios, manglares y en las ciudades en parques con charcas. No se aleja de la costa para aventurarse en el mar, pero suele volar a islas cercanas, pudiendo allí nidificar. No posee glándula uropigiana, llenando totalmente su plumaje para aumentar el peso fácilmente en las inmersiones. Cuando sale del agua, seca su plumaje, abriendo la cola y las alas al sol, de pico abierto, a veces revelando su bolsa gular amarilla. Descansa posada sobre la orilla del agua, sobre piedras, árboles, estacas o incluso sobre cables. Duerme en árboles resecos al lado de las garzas, en los manglares o en bañados. Sus heces ácidas pueden dañar árboles, pero abonan el agua, favoreciendo el mantenimiento de las poblaciones de peces y así atrayendo a otras aves para alimentarse. Estorba en tierra caminando con dificultad, pero es eximio nadador y buceador, utilizando sus pies con membranas interdigitales natatorias como propulsores. Fuera de la época de reproducción, es generalmente solitario. Vive hasta 12 años en estado salvaje. Común americano u ostrero pío americano, Haematopus poliatus, es una especie de ave caraderiforme de la familia Haematopodidae que habita desde las costas de América del Sur y América Central hasta las de América del Norte, desde México y las costas norteamericanas atlánticas de Florida hasta Nueva Inglaterra. Su nombre en inglés es American Oyster Catcher y en portugués pirupirú. El nombre científico de la especie significa recolector de ostras de patas sanguíneas. Es una ave playera muy grande e inconfundible de las playas del Atlántico y las costas del Golfo. En solitario o en grupos familiares durante el verano, el ostrero común americano puede reunirse en grandes bandadas durante el invierno. El ostrero es de color negro en la cabeza, el pecho, el dorso y la punta de la cola. Sus ojos son amarillos con borde rojo. El iris es de color rojo en los adultos o marrón en las aves jóvenes. El pecho es blanco y presenta una entrada blanca sobre el ala. Cuando vuela muestra una banda blanca en las secundarias. La cola la tiene marrón oscuro con blanco la base. En su plumaje de invierno presentan bandas anchas blancas en forma de collar. Su pico largo y recto es de color rojizo brillante, con la punta levemente aplanada que representa una excelente adaptación para abrir y mantener abiertas las ostras. Las aves jóvenes se parecen a los adultos, aunque las partes más oscuras de su cuerpo son de color negro parduzco. El pico es largo y rojo anaranjado y achatado por los costados.
Las patas son de color rosado claro. Las patas de los treros son de color rosado oscuro brillante en los adultos o rosado grisáceo en las aves jóvenes. Su vuelo es peculiarmente rápido y directo. En cuanto a la distribución y el hábitat, podemos decir principalmente que se encuentra en playas costeras y llanuras húmedas formadas por la marea. Su hábitat es estrictamente costero en zonas de extensas playas arenosas, marismas formadas por la marea y marismas de agua salada. Un elemento clave es la presencia de una buena provisión de alimento, como los criaderos de ostras y orillas de almejas. Busca frecuentemente alimento caminando en aguas poco profundas. Utilizan dos métodos para abrir las conchas de bivalvos. Uno de ellos es buscar un mejillón que tenga la concha levemente abierta, pincharlo rápidamente con el pico para abrirla, cortar los músculos y luego retirar el contenido. Mientras que en el otro método, el ave simplemente martilla la ostra hasta romperla y abrirla. Su alimentación consta principalmente de mariscos y gusanos marinos. Se alimenta mayormente de mejillones, almejas, ostras, gusanos marinos, cangrejos de arena, lapas, erizos de mar, medusas y otras pequeñas criaturas de la zona costera. En cuanto a la nidificación, se reproduce por primera vez entre los 3 y 4 años de edad. En algunos casos permanece durante toda la vida con una misma pareja. En zonas con grandes poblaciones puede llegar a formar tríos en las que un macho y 2 hembras cuidan de un nido o de 2 nidos circundantes. El nido se ubica a nivel del suelo, en islas pantanosas o entre las dunas, por lo general bien por encima de la marca de la marea alta. El nido está escarbado con poca profundidad en la arena y a veces se encuentra cubierto de piedras y ostras. Colocan de un huevo a 4 de color gris amarronado, por lo general con manchas de color marrón oscuro, mientras que nidos con 2 hembras y un macho pueden llegar a tener 5 a 6 huevos. La incubación es llevada a cabo por ambos sexos y dura entre 24 y 28 días. Los polluelos abandonan el nido poco después de la eclosión. Son alimentados por un periodo de 2 meses. No obstante, las crías ya pueden intentar buscar alimento por sus propios medios bastante tiempo antes de que los padres dejen de alimentarlos. El primer vuelo ocurre a las 5 semanas de edad. Es un ave muy ruidosa. El sonido de advertencia es un silbido muy chillón. Su población disminuyó drásticamente en el siglo XIX y luego se recuperó en buena medida en el siglo XX. A pesar de las alteraciones que sufre en los hábitats costeros, actualmente la especie se encuentra en buen estado y a menudo nidifica en islas. El estatus de conservación, que sintetiza su riesgo de extinción, es de riesgo menor. Esta ave blanca y majestuosa, que habita en aguas calmas, de patas y cuello en forma de S, se encuentra por todo el continente americano y en muchas otras regiones del mundo.
Las garzas blancas viven cerca del agua dulce o salada y se alimentan en bañados, arroyos, lagunas y marismas. Busca su alimento principalmente de pie o caminando en aguas poco profundas a la espera de peces para atraparlos con un movimiento rápido de pico. Puede alimentarse en bandadas o junto con otras garzas, cormoranes o ibis y en ocasiones les roba el alimento a aves más pequeñas. También es común verla alimentarse en campos abiertos, a veces cerca del ganado. Cazan sus presas tanto caminando lentamente o permaneciendo inmóviles durante largos periodos, esperando a que ésta se acerque lo suficiente como para poder atraparla, extendiendo su largo cuello, proyectando su pico. En su dieta habitual se encuentran principalmente los peces, pero también se alimenta de crustáceos, ranas, salamandras, serpientes o insectos acuáticos. En campos abiertos puede capturar saltamontes, roedores y otros animales pequeños. El macho selecciona el área de nidificación y se exhibe allí, expulsando primero a las demás aves y luego cortejando a las hembras. Las exhibiciones de cortejo incluyen emitir sonidos, volar en círculos y estirar el cuello con el pico hacia arriba. El nido es construido por ambos sexos en árboles muy próximos al agua y se juntan en grupos como en colonias, que pueden incluir otras especies, en cuyo caso prefieren hacerlo en lugares elevados. El mismo consiste en una plataforma de ramas pequeñas que pueden llegar a tener un gran tamaño. Son aves monógamas y tanto la hembra como el macho incuban durante 23 a 26 días entre 3 y 4 huevos de color azul pálido. Las garzas jóvenes suelen ser agresivas entre sí en el nido, y las más fuertes a menudo matan a sus hermanos más débiles, por lo que no todos llegan a desarrollar la capacidad de volar. En el periodo de cría, ambos padres alimentan a los pichones mediante regurgitación, mientras que la cría comienza a trepar fuera del nido a las 3 semanas, desarrollando la capacidad de volar a las 6 o 7 semanas. La garza blanca es un emblema utilizado en organizaciones de conservación, representa el éxito de la protección animal. Sus plumas fueron muy famosas en el siglo XIX en la América del Norte, ya que eran muy requeridas en el mercado de moda femenina de la época. Esto provocó que su población cayera un 95%. Sin embargo, la garza blanca regresó luego de los primeros grupos ecologistas pusieran un freno a la matanza de esta especie y protegieran sus colonias.
La gaviota cocinera o gaviota dominicana, Larus dominicanus, es una especie de ave charaderiforme de la familia Laridae que habita las costas e islas del hemisferio sur. Es un ave grande de dorso negro, de aspecto similar a la gaviota sombría y al gavión atlántico. Su estructura intermedia entre ambas especies, mientras que el pico más parecido al de la segunda, fuerte y ancho hacia la punta. Los adultos tienen las alas y partes superiores de color negro. La cabeza, el pecho y el vientre, y también la cola, son de color blanco. El pico es amarillo con una mancha roja y las patas son de coloración amarilla. Miden entre 55 y 60 centímetros de largo y alcanzan unos 128 centímetros de largo en sus alas. Poseen una llamada o canto bastante estridente. El aspecto de los juveniles difiere al de los adultos al presentar un dorso negro castaño escamoso, tardando hasta 4 años en alcanzar la madurez. Se ha observado una conducta en Península Valdés, única parte en el mundo en que ha planteado serias dificultades a las ballenas francas, ya que se les ha observado alimentándose de su lomo, por lo menos desde el año 1996. La gaviota cocinera es una especie principalmente costera. Forman el nido en una depresión poco profunda en la tierra con vegetación y plumas. Normalmente la hembra pone 2 o 3 huevos, mientras que ambos padres alimentan los polluelos jóvenes. Se encuentran en una zona geográfica muy extensa y variada desde las costas hasta la Patagonia y la Antártida. Lamentablemente sus poblaciones se están expandiendo debido al aumento de la oferta alimenticia de los basureros a cielo abierto, ocupando ecosistemas de agua dulce. Existen 5 subespecies de Larus dominicanus. Larus dominicanus betula, que se distribuye en África del Sur. Larus dominicanus dominicanus es la subespecie encontrada alrededor de América del Sur y parte de Australia, donde se solapa con la gaviota del Pacífico. Larus dominicanus judithae, Larus dominicanus melisanthae, Larus dominicanus austrinus, la cual solo se encuentra en la Antártida. Esta ave, típicamente costera, se congrega a menudo en los puertos y basureros. Su alimentación es muy variada. Está integrada por peces, moluscos, equinodermos, crustáceos y otros animales, pero también incluye basura y descartes pesqueros. A menudo forma colonias de crías de docenas o cientos de parejas y anida en islas, acantilados, playas, campos de lava o incluso zonas urbanas. Se localizan en costas e islas del hemisferio sur, donde se distribuyen extensamente por Sudamérica, Nueva Zelanda, el sur de Madagascar, el sur de Australia y el extremo sur de África, llegando hasta Namibia en el Atlántico. Unas pocas parejas crían también desde los años 80 en el noroeste de África, concretamente en Senegal. Las aves sudafricanas se dispersan en invierno hacia el norte y algunas arriban regularmente hasta el Golfo de Guinea. El gaviotín de cola larga
Sterna hirundinacea, conocido en inglés como South American Tern. Mide entre 41 a 43 centímetros, llega a pesar casi 200 gramos y tiene una envergadura de unos 86 centímetros. Esta especie no presenta diferencias entre machos y hembras. Se caracteriza por poseer pico y patas rojas, capucha negra, partes superiores e inferiores de color gris pálido, estas últimas con mejillas y cobertoras infracaudales blancas. El adulto, en plumaje no reproductivo, presenta frente y coronilla blancas. Los jóvenes tienen coronilla blanco crema con moteado oscuro. Su pico es negro y patas amarillas. Es muy similar al gaviotín común Sterna hirundo, pero este último es de menor tamaño, tiene el pico y la cola más cortos y sus partes inferiores son menos grises. En plumaje no reproductivo tiene pico negruzco y una barra oscura en las cobertoras menores. Es considerada una especie monotípica, es decir, que es la formada por una sola subespecie. Se distribuye por ambas costas de Sudamérica, desde la costa sur de Perú hasta Espíritu Santo en el centro-este del Brasil, pasando por Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas en Argentina. En el período invernal se le encuentra hasta el norte de Ecuador, sur de Colombia y Bahía en el centro-este del Brasil, y en Colombia ha sido registrada en la costa pacífica. Habita exclusivamente en la costa y se reproduce en islas rocosas y arenosas. Fuera de época reproductiva, también puede ser encontrada en estuarios y puertos. Se alimenta principalmente de peces pequeños, insectos, en menor proporción de crustáceos. En Uruguay se ha encontrado durante el periodo invernal, mientras se alimenta principalmente de anchoas. Su periodo de postura es entre abril y junio en Brasil, a principios de noviembre en el norte de Argentina y Uruguay y a principios de diciembre en el sur de Argentina. Durante esta época forma colonias de decenas a miles de parejas. Su nido es una depresión poco profunda, la cual es raspa en suelos de arena y grava fina y en ocasiones rodeados de vegetación densa. Su postura es de entre 2 a 3 huevos, de los cuales incuba de 21 a 23 días. Las crías adquieren todo el plumaje necesario para volar a los 27 días después de la salida del huevo. Captura a sus presas principalmente mediante zambullidas y con frecuencia se les observa siguiendo barcos pesqueros y en ocasiones también se les distingue persiguiendo bancos de peces.
Uruguay, rodeado de lagunas de aguas dulces y saladas, en el estuario del Río de la Plata. Río y océano, con corrientes superficiales y se contraponen otras profundas, con un ritmo natural de movimientos que llegan a las costas, con islas rocosas, pastizales. Espacio Vida Zen, recorriendo un gran sendero, descubre un grupo de ballenas franca austral muy cerca de la costa, observando las aguas que ofrecían un espectáculo singular por la cercanía de estos cetáceos magníficos. También un grupo de jóvenes observaba, que estaban acompañados por sus profesores en un proyecto de estudio muy particular. Lo curioso de la experiencia fue que mientras las ballenas mostraban sus movimientos magníficos en el mar, en la superficie, el grupo comenzaba a emitir sonidos, los jóvenes usando instrumentos improvisados. Hablamos con Fabricio Luraski, profesor de música a cargo de la coordinación de un nuevo proyecto de observación de cetáceos. Estamos en Uruguay, en el Cono Sur, y este es un espacio de salud, equilibrio y naturaleza, con un profesor, Fabricio. Exactamente, con un grupo de profesores. Alguna comunicación se estableció entre las dos especies, entre la alegría de los jóvenes humanos por sentir la presencia de los mamíferos del mar con la curiosidad de estos colosos. A Pablo, que son amigos de la ONG Aguarapupé, que se dedica a la educación ambiental, y bueno, un poco lo que nos motivó a hacer esto fundamentalmente con el años es trabajar un poco en lo que es la educación ambiental. Lo que fue la dirección y el grupo de profesores del liceo se sumó y de muy buena manera, y eso es muy importante porque no se redujo solamente a la salida de campo, sino que a 2 instancias en donde tuvimos clases compartidas con Pablo, y la dirección no solo apoyó, sino que nos entregó la tarea de integrar otras asignaturas: geografía, matemática, idioma español, cualquier nexo que hiciera que los chiquilines en definitiva encontraran un sentido al trabajo que están haciendo, y eso hay que resaltarlo porque me parece que es un paso que en general en la educación es muy necesario. Y otra cosa que, perdón, que nos faltó, las ballenas están acá atrás nuestro en este momento. Sí, las preguntas. Como resultado, se aproximaron las ballenas visiblemente al grupo. Permanecían próximas a la costa mientras los estudiantes, al son de los tambores, entablaban esta curiosa forma de comunicación. Todos los presentes nos vimos invadidos por una hermosa sensación de alegría y dejó una marca imborrable en los jóvenes y profesores que se atrevieron a llevar adelante este proyecto. Durante muchos años, varias especies de cetáceos llegaron a la costa de Maldonado y Rocha para cortejarse, copular y gestar sus crías, que al nacer seguirían un plan de amamantamiento y aprendizaje a cargo de la madre ballena franca, a veces en colaboración con otras de su especie. La vida de la ballena franca puede llegar de 150 a 160 años. Sin embargo, la cercanía de barcos, la caza y la contaminación sonora ha provocado la disminución de la población de la franca austral. Todo esto cambió entre medidas de conservación. Se ha declarado la zona sur del Brasil y las costas del Atlántico Sur del Uruguay como santuario de ballenas y delfines. Con estos términos legales, educación y observación de su presencia en estas aguas, cada año se ven
muchísimos seres marinos en reproducción, gestación, parto y crianza. Cada vez más grupos de ballenas en esta zona del mundo. Así, un grupo humano de jóvenes atrajo desde la playa con sus voces de alegría las miradas de los ojos del mar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la cooperación en la naturaleza. Dejamos hace un par de días una semilla secando al sol. Y como pueden ver aquí, mágicamente la semilla la están transportando entre 4 hormigas. Y están viniendo más para trabajar en equipo. Están bajando desde este muro de más o menos unos 50 centímetros y la están llevando obviamente a su madriguera, a su nido subterráneo. La naturaleza nos enseña de muchas maneras y esta es una de ellas. Uno siempre puede elegir entre competir o cooperar. En la naturaleza, la competencia aparente que existe es más bien superficial. Si nosotros profundizamos, nos damos cuenta que en realidad es solamente cooperación. La competencia es simplemente parte de un entramado mayor que sin lugar a dudas tiene que ver con esa cooperación que existe entre los diferentes elementos que componen esa naturaleza. Entonces, si no existiera ese autocontrol de la naturaleza, la naturaleza en sí se derrumbaría, porque digamos que no existirían esos límites que ella misma se autoimpone para un equilibrio. Y aquí estamos viendo un ejemplo maravilloso de cómo la naturaleza, a través de esa cooperación, logra cosas que un individuo solo sería imposible. Entonces, esto también me hace acuerdo de cómo las hormigas nos están enseñando todo el tiempo. Y por cierto que el mayor depredador que existe en la naturaleza no es un animal, no es el hombre, aunque sí se está haciendo todos los esfuerzos para hacerlo. Pero en la naturaleza el mayor depredador es la hormiga marabunta. Y esa hormiga tiene un propósito dentro de este entramado. Esa hormiga logra ser el mayor depredador que existe en la naturaleza gracias a la cooperación que existe entre esos individuos. Bueno, aquí sin duda tenemos la suerte de ver un pariente de esa hormiga, ¿no? Pero tienes esa memoria de cooperar. Y gracias a esa cooperación, cada organismo se convierte en un organismo mayor que puede lograr cosas
obviamente más grandes. Así como cada célula de nuestro cuerpo se comporta siguiendo determinada inteligencia, formando órganos y conformando un organismo mayor que es el cuerpo humano. Esto sin duda es una forma de ver y de entender la vida a través de lo que nos está mostrando o de lo que nos está enseñando la naturaleza. Acá está. Acá hay más hormigas, ¿viste? Acá está. Acá tenemos más hormigas. Acá está. Bueno, las semillas que estábamos secando para que Aldo jugara ya tiene pretendientes. Oh, bueno, le dejamos algunas, que les va a venir bien. El maravilloso mundo de la abeja. La abeja es el insecto volador conocido por producir deliciosa miel. Son insectos denominados antófilos, cuyo término proviene de la antofila y significa que aman las flores. Al igual que las hormigas, las abejas evolucionaron a partir de las avispas. Sus antepasados eran depredadores de insectos. Pertenecen a una rama de insectos himenópteros, dentro de la superfamilia Apoidea. No obstante, la abeja no es una sola especie. El género está agrupado en 9 familias que contienen cerca de 20.000 especies de abejas, por lo que no todas las abejas son productoras de miel. Las abejas varían en el color y la forma de acuerdo con su especie. Las más conocidas son negras y poseen franjas amarillas. Por ejemplo, la especie Anthurium florentinum tiene la franja solo en los costados de su cuerpo, mientras que la abeja melífera o europea, Apis mellifera, posee tonalidades doradas con líneas negras horizontales en la parte superior del cuerpo. La abeja nos asombra por su comportamiento altamente organizado, enfocado en el trabajo. Cada colonia que ocupa su colmena o panal está conformada con miles de individuos y cada uno cumple una función muy específica dentro de esa gran empresa. En la colmena o panal habitan 3 tipos de abeja: la reina, las obreras y los zánganos. La reina cumple con las funciones reproductivas y su importancia es crucial para la colmena, ya que es la única capaz de poner huevos. Las obreras son hembras estériles, pero su labor sustenta el desarrollo de la colmena, ya que se encargan de limpiar el panal, recoger el polen y el néctar y cuidar a las crías.
mientras que los machos llamados zánganos se encargan de aparearse con la reina. Comúnmente, las abejas poseen una estructura alargada llamada probóscide, con lo que pueden ingerir el néctar de las flores. En los machos, las antenas están compuestas por 13 segmentos y en las hembras por 12. En todos los casos, las abejas están dotadas de 2 pares de alas donde el par posterior es más pequeño. Algunas especies están imposibilitadas de volar por poseer alas muy pequeñas. Son bien conocidas por su temida picadura, ya que encuentran con un aguijón llamado ovipositor que también forma parte de la reproducción. Junto con el aguijón se encuentra una bolsa que contiene el conocido veneno, pero solo las hembras pueden picar. Sus tamaños pueden variar desde las especies más pequeñas, denominada trigona mínima, con una longitud que no supera los casi medio centímetros, hasta la abeja más grande, llamada Megachile Pluto, cuya hembra puede medir hasta casi 4 centímetros. Bueno, seguimos en Aguas Dulces, seguimos en Nativa, aquella casa de Gabriela. Gabriela es bióloga, da clases en el Liceo de Castillos y en la UTU de Rocha. Y bueno, vamos a aprovechar ya que estamos aquí para preguntarle un poco sobre la dinámica de esta zona en cuanto al proceso de urbanización que ha tenido una influencia grande en un lugar tan sensible como es la costa, y que de alguna manera Aguas Dulces es como un modelo que ha servido para mostrar cuando se hacen determinadas cosas en las costas sin tomar ciertas consideraciones, hay consecuencias, ¿no? En Aguas Dulces, ¿cuándo empieza a urbanizarse, Gabriela? Y los primeros ranchos empiezan por 1904, por ahí. Los ranchos era la gente de Castillos que venía y se hacía su casa en palafito, que es en troncos y arriba la casa, y las casas eran de paja. Para la década del 70 ya había muchas casas. Las que estaban atrás de los palafitos, algunas ya las habían empezado a hacer de bloque. Y Aguas Dulces en la década del 70 en Rocha empieza a ser bastante famoso porque tenía un lugar de baile que era la terraza, que antes le llamaban la Boca del Lobo, que varias veces se la llevó el mar, pero la volvían a construir porque como eran en palafito y paja. Y bueno, y sigue su urbanización y cada vez la gente se fue haciendo las casas más pegaditas unas a otras en la playa, y en la década del 80 ya
casi empiezan a sustituir todo lo que era paja en los 80, 90 por bloque. Esa primer línea de médanos, que es donde se construyó el balneario, cada vez menos arena. A su vez, todas las plantaciones de eucaliptos que hay toda en la parte de atrás, que eso fue hecho para retener la arena, para que no avanzaran las praderas, pero a su vez también porque era un modelo de urbanización europea, ¿no? Europa, en sus playas, que tiene pinos. Nosotros, descendientes de europeos, en nuestras playas que tenemos que tener pinos, ¿no? Así que es todo un tema cultural, no se hizo por mala intención. Entonces empieza cada vez menos a movilizar la arena. En una playa como en el Atlántico de alta energía, lo que tú afectes rápidamente va a tener una reacción, ¿no? Principio de acción y reacción. Y bueno, y cada vez hay menos arena en la playa. Entonces, uno empieza a buscar información de otros lugares y bueno, las conclusiones que hay en otros países que sí se han hecho estudios sobre esto es que si quieres conservar las construcciones, se hace mediante espigones, piedras, pero pierdes la playa. Entonces, en todos los lugares que han hecho eso, la playa quedó húmeda, que la gente no se puede sentar en esa arena. Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy por hoy acá en Aguas Dulces. La gente empezó a poner piedras para contener sus casas y entonces cada vez la playa se hizo más pequeña y a su vez, por poner piedras, también los dueños de estas casas achicaron la franja de playa. Contá un poco qué es lo que pasa cuando alguien coloca piedras enfrente al mar. ¿Qué es lo que pasa con ese entorno? Las primeras casas que hicieron estructuras con hormigón y piedras, fueron una que se llama la Casa Amarilla y la otra fue en la terraza. Entonces, estas dos, la gente empezó a decir, sí, tenemos que poner piedras y contención porque a estas dos casas, a la terraza y a la Casa Amarilla, el mar no se la lleva. Claro, no se la lleva porque ellas hicieron unas defensas tipo puntas rocosas, pero sí aceleró el proceso de erosión hacia los costados. Entonces, entre esas dos puntas se están haciendo playas con arco y aceleró el proceso de erosión para las otras casas. En este momento, casi todas las casas han puesto piedras. Entonces, ya se cortó eso. Pero entre estas dos casas, ya van varios veranos que jamás tienen arena seca. Porque se ve que la dinámica con los vientos corta ahí y deposita las arenas en los otros lugares. Y justo es la parte más famosa de Aguas Dulces, porque es entre lo que era antes la terraza, que ahora fue demolida porque el mar se la llevó, y esta Casa Amarilla siempre está mojada. Y eso que estos años, ya van 2 años son 2 años en que se depositó arena. Y bueno, esos son los temas. Hoy se sabe que no se puede construir en la primer línea de médanos porque es muy dinámica y se necesita para la conservación de la arena. Prueba de ello es que en Canelones las playas todavía están en buenas condiciones. También es cierto que en Canelones no es océano, no es el océano Atlántico, la dinámica es mucho más suave, pero igual, gracias a que hicieron eso y por más que a veces alguna persona se queje de que tiene que atravesar el médano para llegar a la playa, es lo que les aseguró que esas playas tengan arena. Acá La Paloma también le está pasando lo mismo. Hay una en La Aguada, en Costa Azul, la arena de algunos lugares que ya no está más seca. Y me consta que en uno de los lugares una vez hasta se llevó parte de la rambla y la tuvieron que construir de vuelta. Y no estamos aprendiendo mucho de todo esto. Lo máximo que se ha hecho es que, bueno, no se puede construir a una distancia de 150 metros. También es cierto que de lo que vemos hoy día en Aguas Dulces, de ese frente con casas sobreviviendo con piedras, por delante de esas casas, hace unos años había más calles o más casas, ¿no? Y en algunos lugares había 3 hileras de ranchos. Eran todos en palafito, ¿no? El último que se cayó fue hace unos pocos años, que se llamaba el Palafito, que era precioso porque ese fue diseñado por un arquitecto y hecho por un constructor de ranchos, que es el Chato, y ese no se caía. Se cayó esta última vez porque cuando dije, le dijo uno, no, yo vas a ver que yo te lo cuido, yo te lo arreglo. Entonces se le movieron algunos palos
y en vez de hacer que fueran hacia más profundos o contenerlos, unieron los palos con tablas. Entonces cuando la ola pega, deja toda la energía en la tabla y entonces pega con mucha más fuerza que cuando está con los palos, porque ahí la ola se disipa, su energía se disipa. O sea, los palos transversales son los que hicieron Sí, los caer. palos que unen un palo de forma transversal, un palo con el otro, para que la ola no avance, eso genera mucho mayor movimiento en todos los palos y además, como están unidos, la vibración corre, ¿no? Y a su vez también le aceleraron la fuerza de las olas porque hacia los costados sí todos tienen piedra. Entonces también se empezó a generar una ola de media como paralela a la costa, vamos a llamarla así. Entonces tenía la ola que avanza, las olas que se hacen desde las piedras y cada tanto aparece una ola mucho más grande porque como la piedra no absorbe esa energía, el médano sí, la piedra no, entonces cuando rechaza, cada tanto se hace una ola más grande, cada tanto, ¿no? Por eso que cuando deciden hacer estructuras con piedras, eso tienen que calcular esa nueva ola y hacerlo más alto, ¿no? Estamos a mediados de otoño, fuimos a dar un paseo por la playa y realmente el nivel del mar estaba un poco más alto porque había viento sur y había lugares en los que era difícil cruzar porque la ola llegaba prácticamente a golpear en las piedras y esa fuerza reflectiva cuando viene hacia atrás arrasa con todo y tiene mucha fuerza. Entonces, en lo que se supone es un balneario que debería ser placentero estar en la playa, termina siendo un lugar con alguna cierta peligrosidad, ¿no? Aparte de toda la arena que se pierde, digamos, la visual de esa zona también se empobrece. Es un balneario que igual sigue viendo gente, primero por los que les gusta el lugar, porque ya tienen una experiencia de vida y familiares y siguen viniendo. Pero hay otros que igual vienen por la calidad y porque tiene un pequeño centro en el cual es muy seguro dejar a los niños. Se le han formado otros valores agregados al turismo que están relacionados a la sociabilidad del lugar. Desde lo social tiene toda una plaza acá muy grande en la cual hay una cancha para hacer voleibol, básquetbol, handball y es manejado muy lindo, tiene juegos, tiene una biblioteca y cerca de la playa en el centro hay una pequeña cancha de voleibol de arena y se sabe que ahí los niños pueden estar tranquilos y es muy común que los dejen en la tarde, que los niños vayan a jugar a esos lugares. Entonces hay mucha gente que opta por este lugar por la tranquilidad y la seguridad que hay con los niños. ¿Cuánta gente vive? No, somos unas 300 personas tal vez. Hay muchos jubilados en este balneario. Es un balneario más bien de personas mayores, contrariamente a Balizas, que su urbanización es muy posterior a la de Aguas Dulces. Aguas Dulces, Balizas comienza como balneario a partir de la década del 90 casi, pero la migración hacia Balizas es de muchos jóvenes, acá es más bien de personas mayores. ¿Los jóvenes de qué edad más o menos? Y en la edad de formar familias, hay mucha parejita joven con niños. Acá más bien se viene el jubilado de Castillos, o que eran de Castillos y deciden cuando se fueron a Montevideo venirse a jubilar y quedarse acá. Pero sí, el balneario ha mantenido su población relativamente estable en el turismo, justamente por ese tipo de cosas. Y lo increíble es que como la mayor parte del turismo es uruguayo, cuando ha habido grandes problemas como las lluvias del año anterior, que de muchos lugares se fueron y cerraron muchos comercios, en Aguas Dulces no cerró ninguno, ¿no? Porque y depende mucho de los uruguayos, mal que mal se mantuvo. Entonces, o sea que es un turismo más interno, más de uruguayo, no tanto de extranjero. Sí, igual ahora está empezando a venir algún europeo, algún brasilero. Digamos que el foco acá es Cabo Polonio y de Cabo Polonio es como que se van extendiendo hacia otros lugares. Acá. Pero igual es muy poco. Cabo Polonio va directo a Castillos y ahí cambia de ómnibus para irse a Punta del Diablo o ya para Montevideo. Y el diseño del balneario, del centro, que es muy cortito y sin autos, los niños van, vienen, y eso ha
mantenido un turismo relativamente estable, ¿no? Que a pesar de que la playa ahí no está tan buena, porque mismo que se perdió. Pero bueno, como es extendida, los que tienen auto o los que caminan van hacia los lados donde se acabó el balneario y hay arena. Y sobre todo gente, supongo que opta por un turismo de más tranquilidad, ¿no? Porque no hay muchos boliches, no hay mucho... No, como boliche mucha hay vida uno. nocturna. En la década del 90 y hasta el 2010 por ahí, era un balneario de mucha actividad nocturna con la terraza y si ustedes preguntan o investigan por ahí, entre el 70 y el 90, o un poco más, la noche de Aguas Dulces era importante. ¿Qué lugares interesantes hay para hacer un trekking o para hacer un paseo? Y acá lo que está lindo es que, bueno, hay gente, me acuerdo que una vez había unos extranjeros que vienen a Aguas Dulces especialmente porque les encanta caminar por la playa dura, ¿no? Entonces en Aguas Dulces tú puedes hacer muchos kilómetros y la playa está dura y es buena para caminar. Entonces hay gente que opta por Aguas Dulces justamente. Que es un terreno firme. Sí. Entonces puedes caminar muchos kilómetros. Y a lo lejos el paisaje te muestra, por ejemplo, las islas y los médanos de Balizas. Sí, en la década del 70 era una playa bastante intermedia. Pero sí, puede ser que con la construcción haya ya sido totalmente, ahora es disipativa totalmente. Y después está interesante las lagunas, ¿no? Que se pueden acceder caminando. La laguna de los García, que es donde se toma el agua, que para la ciudad, que es de muy buena calidad. Y después la laguna de los Brioso, que se le llama así, pero el nombre de las cartas geográficas diría Clotilde, que está entre Aguas Dulces y Balizas. Y es lindo ir caminando y los días de viento, que no está buena la playa, depende de dónde viene el viento, ir a pasar la tarde con los niños y que se bañen en esta laguna. Igual hay que tener cuidado porque son lagunas profundas, ¿no? También es una opción ir a Balizas, que son caminando. Unos 10 kilómetros capaz. 7 kilómetros a Balizas. Y después otro tanto a Cabo Polonio, que es el doble. Y pero por ejemplo en la laguna de los Bríos o Clotilde está muy lindo y mucha gente va de tarde y ve la puesta de sol porque queda del lado de enfrente y hay todo un pajonal y unos bañados que paisajísticamente es muy, muy bonito, ¿no? Y el agua ya en esas horas está tibia y es muy bonito. Lo que no se recomienda es volver caminando de noche porque se hace un efecto que el sonido del mar se ve del otro lado y hay gente que se ha equivocado y se ha ido para el lado de la ruta porque siguiendo el ruido del mar se van para el lado de la ruta. Bueno, vamos cerrando, le agradecemos a Gabriela y bueno, que sigan acompañándonos en Espacio Vía Zen. Hola, buenas. Nos encontramos en una playa en estos momentos para mostrarle un ejemplo de lo que es la inconsciencia en cuanto a la desprotección y las malas prácticas o las cosas que se han hecho con desconocimiento y que van haciendo que tarde o temprano la erosión se vaya haciendo presente en determinados lugares. Esta es una playa que tiene arena fina. Ha llovido en el día de ayer, entonces hay bastante humedad, por lo tanto la arena está, digamos, pegada
y no hay tanto transporte con el viento. A medida que se vaya secando, el viento va a empezar a levantar esas partículas finas y las empieza a transportar. Aquí podemos ver, esto es una bajada que se ha hecho, un lugar de pasaje para que la gente pueda transitar hacia la playa. En estos momentos estoy en un lugar medio resguardado para que el viento no entorpezca el audio. Lo que queríamos mostrar aquí es cómo estas cosas que venimos haciendo hace muchos años, como por ejemplo quitar toda esta vegetación para que la gente pueda pasar hacia la playa, en este caso se forma algo que se llama blowouts. Significa el viento que empuja la arena fuera por estos canales que se forman. En estos canales se forma un pasaje de arena constantemente hacia afuera. Por lo tanto, aquí es un drenaje de arena desde la playa hacia el exterior. Bien, podemos ver en algunas partes vegetación como acacias, que aquí hay muchas, que fija dunas, y también parte de vegetación rastrera, que es la vegetación que estabiliza la duna. Aquí delante nuestro tenemos un lugar donde vienen a jugar con tablas de sandboard, tablas que como si fuera una ola se deslizan a través de esa arena, y lo que en un momento era vegetación rastrera se fue eliminando con las tablas, y esta duna, digamos, ha retrocedido muchísimo. Esa vegetación rastrera que antes servía para retener arena, hoy hace unos años ya está siendo eliminada. Por lo tanto, la arena ya no tiene forma de ser retenida. Podemos ver ahí las raíces de esa vegetación, que es vegetación fijadora, un poco arbustiva, que las raíces lo que hacen es precisamente fijar arena y fijar la duna. Por lo tanto, como ya no hay esa vegetación rastrera, estabilizadora de duna, lo que se va formando es lo que vemos aquí, una especie de barranca, ¿no? Y es un signo de erosión. ¿Cuál sería la solución en esta bajada, como en cualquier otra? Bueno, lo que se está haciendo ya en algunos lugares, una bajada de madera para que no haya interferencia y para que se empiece a regenerar, para que se empiece a acumular nuevamente esa arena. Y habría que hacer más adelante, a la altura de la duna primaria, o sea, donde vemos la vegetación ahí adelante, una barrera de contención, ya sea con ramas, ya sea con diferentes elementos que ayuden a contener la arena, para que luego la vegetación rastrera, como el pasto dibujante que tenemos ahí, pueda, en la medida que no haya tránsito, pueda ir tomando ese terreno y pueda ir haciendo su trabajo, y así se vaya regenerando. Y todo lo que tendría a hacer esta zona, ir rellenándose de a poco. Para eso, evidentemente, se tienen que tomar medidas como dejar de transitar, de eliminar la vegetación, de eliminar las raíces. Esto que estamos haciendo no es una forma de protesta, sino es una forma de conciencia para que de aquí a unos años haya cada vez más gente sensibilizada y con conciencia para restaurar la salud, el equilibrio y la naturaleza en el planeta.
La laguna de Garzón se encuentra dentro del Parque Nacional Lacustre y área de uso múltiple de la laguna de José Ignacio, Garzón y Rocha. La laguna de Garzón pertenece a la Red Mundial de Reservas de Biosfera denominada Los Bañados del Este, de gran biodiversidad y belleza. Ubicados en Uruguay dentro de los departamentos de Cerro Largo, Maldonado, Rocha y 33, en una superficie de 1.250.000 hectáreas que comprenden una amplia zona de humedales, sierras, quebradas, lagunas litorales y dunas en un amplio sistema costero de playas abiertas con algunos peñascos rocosos. Desde el año 2014, la laguna de Garzón está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El área protegida es un sistema de alto valor paisajístico. En este caso hay dunas, sistema lacustre salobre, bosque costero y humedal, rodeado de campos naturales. La laguna de Garzón integra un sistema de lagunas de 5 metros de profundidad media y 18 kilómetros cuadrados. La dinámica costera con una barra de dunas que se cierra y se abre, permitiendo el intercambio de agua salada y dulce, dejan abierto el paso alternativamente a una población de especies de fauna de agua dulce y salada. Peces y crustáceos se refugian y alimentan en esta zona del océano en el cono sur de América. Matorrales samófilos, fauna típica que crece en sitios arenosos, son amenazados en toda la franja costera uruguaya. Por varios años se proyectó hacer un puente que uniera las dos orillas y comunicara por vía más directa los departamentos de Maldonado y Rocha. La zona protegida que rodea la laguna de Garzón está también zona urbana proyectada desde hace varios años antes de la construcción del puente circular actual inaugurado en el 2015. Este lugar, que tiene un trazado urbanístico, es un punto clave para convertirse en un área protegida urbana de conservación de hábitats únicos y diversidad biológica. Conservar endemismos, hábitats naturales y sitios históricos no es algo nuevo en el mundo. La mayor biodiversidad que hay en el mundo en sitios elegidos para establecer urbanizaciones, como en los países megadiversos, refleja la necesidad de planificar con infraestructuras de soporte para la biodiversidad antes de construir. Es deseable proteger las especies endémicas que conforman un ecosistema de flora y fauna únicas en el mundo, como el que encontramos en Laguna de Garzón, amplio ecosistema que conforma los Bañados del Este. Con creativos proyectos urbanos y ecológicos, en la zona donde está la Laguna de Garzón se podría mantener un espacio de salud para los visitantes y habitantes del lugar, integrados a un ecosistema que contiene de endemismos en especies de flora y fauna, en un marco diferente a la antigua concepción lineal de densificación costera. Encontrar el equilibrio del desarrollo inmobiliario, priorizando áreas de fragilidad natural donde se contemple espacios de recuperación, otros para senderismo y disfrute de las bellezas naturales por las que nos sentimos atraídos a semejante lugar. Cada vez hay más interés en el mundo por un turismo que contemple el desarrollo hacia un mundo sostenible y de conservación de los ecosistemas naturales. Mientras tanto, estas son algunas imágenes que proyectan nuestro más profundo sentir por la vida y la afinidad hacia el logro de una planificación para la conservación de un mundo actual rico en biodiversidad en un mundo sostenible.
costa es el límite donde el mar hace su encuentro con el continente. En esta zona existe una multiplicidad de interacciones entre diferentes elementos que confluyen y van moldeando los más diversos paisajes a lo largo y ancho de todo el planeta. Estos lugares son sumamente cambiantes, ya que en ellos las fuerzas de la naturaleza actúan movilizando y concentrando mucha energía. Por sus características, estas zonas se encuentran en un continuo equilibrio dinámico que se establece entre los elementos que interactúan. Esta dinámica se establece cuando las diferentes fuerzas que actúan transportando materiales, por momentos en forma erosiva y en otros en forma constructiva. Las modificaciones impuestas por el humano no solo han tenido consecuencias para el medio ambiente. La degradación que se experimenta hace que a largo plazo extensas zonas turísticas dejen de tener interés o que la capacidad de algunas playas por pérdida de arena se vean reducidas drásticamente. En algunos lugares las pérdidas en este sentido se continúan, ya sea por la necesaria reparación de ramblas costeras o paseos marítimos, o por la continua remoción de dunas que bloquean la circulación. De manera paradójica, aquellas majestuosas inversiones que garantizaban el disfrute de mejores paisajes costeros, hoy día, por el contrario, han iniciado un continuo proceso de degradación, con una consecuente pérdida de aquel valor que se intentó explotar. Dunas, uno de los principales materiales que la naturaleza ha establecido para mantener el equilibrio costero, es la arena formadora de paisaje dunar. Para que una duna exista tiene que establecer diferentes factores, como disponibilidad de arena, disponibilidad de vientos mayores de 15 km por hora, lo suficientemente fuertes como para elevar los granos de arena y transportarlos, y disponibilidad de espacio. La vegetación tiene la acción fundamental de dar forma y estabilizar la duna de arena para formar barreras naturales costeras con las cuales se establece el equilibrio. Dinamarca será el primer país del mundo con una agricultura 100% orgánica. En un mundo donde la población ha crecido y crece exponencialmente, la alternativa de alimentación ha sido apostar al desarrollo de una agricultura basada en derivados químicos, maximizando la producción y las ganancias, a cambio de la pérdida de recursos naturales, la mano de obra y la calidad de sus alimentos. Con esta creciente sobreexplotación de los recursos de nuestra tierra, el legado que le dejaríamos a las futuras generaciones no sería digno de celebración. Nos toca vivir momentos de cambios acelerados, donde un porcentaje crítico de la población mundial está despertando una nueva conciencia que nos impulsa a descubrir nuevos caminos como sociedad que gestiona responsablemente sus recursos. Dinamarca será el primer país del mundo que tendrá agricultura 100% orgánica por ley. Se convierte en un ejemplo para el mundo en términos de producción de alimentos libres de químicos, promoviendo que su país tenga una agricultura totalmente sustentable. Para ello ha anunciado un plan de 67 medidas que tienen como objetivo duplicar la superficie de cultivos orgánicos para el año 2020. En este sentido, el Poder Ejecutivo promulgó leyes y decretos que garantizan una paulatina transición para que en unos pocos años puedan gestionar un modelo agrícola sostenible y limpio.
El primer objetivo fijado para el año 2020 es duplicar el monto actual de las tierras cultivadas de forma ecológica mediante una política de subsidios y apoyos. Solo en 2015 invirtieron más de 35 millones de euros con el fin de expandir la agricultura ecológica. Dinamarca hace más de 25 años cuenta con normativas para regular la agricultura orgánica, así como con leyes de protección de la naturaleza, regulando el cuidado del agua, el uso de pesticidas, agrotóxicos y otros productos agrícolas. El 97% de la población conoce su significado e importancia. Cabe señalar que para este cambio se ha necesitado un gran trabajo de concientización ambiental. Las actividades ecológicas de reciclaje y de conservación del medio ambiente ya están integradas en la mayor parte del pueblo danés, por lo que ahora la población en general está lista para el desafío de cambiar sus métodos de agricultura. Dentro de las medidas impulsadas se ha puesto en marcha un plan de estímulo al consumo de productos ecológicos. Durante los últimos años en Europa se ha estado hablando de alimentos transgénicos. Sin embargo, la demanda de alimentos orgánicos ha ido incrementándose hasta el punto en que este mercado se ha cuadruplicado en la última década. Por tal motivo se promoverán incentivos para aquellos productores que quieran invertir en la conversión de sus tierras desde la agricultura convencional a la orgánica o biodinámica, como también a proyectos dirigidos al desarrollo de nuevas tecnologías capaces de promover la sostenibilidad en el campo. A su vez, ya está en marcha en los municipios locales la utilización de áreas, terrenos desocupados en manos de los municipios para crear huertos ecológicos. Como primer objetivo, el país tiene la intención de ofrecer hasta el 60% de alimentos producidos de forma orgánica a las escuelas, albergues, comedores populares, asilos, hospitales, entre otras instituciones sociales. Actualmente, estas instituciones públicas nacionales sirven 800.000 comidas al día. La misma medida se aplicará en oficinas públicas. En la educación se plantea la reforma del sistema actual, incluyendo los programas de nutrición, alimentación saludable y agricultura natural. Gandhi, como símbolo de la libertad de la Revolución Pacífica, dijo: "Sé el cambio que quieras ver en el mundo". Sin duda, Dinamarca se convierte así en el reflejo de este cambio para un planeta sustentable.